Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, estamos nuevamente acá en los estudios del canal de televisión Aspa Visión para estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios con el Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y doy gracias a Dios en particular porque estuve enfermo la semana pasada y no pudimos hacer el programa, pero el canal siempre tiene recursos para suplir en alguna necesidad. Y estoy también agradecido con Dios porque hemos estado hablando del tema de los profetas hebreos. Ya terminamos todo el libro de Éxodo, estuvimos hablando acerca de la relación entre Dios y Moisés, específicamente los pasajes donde Dios le hablaba a Moisés y Moisés a su vez comunicaba el mensaje al pueblo. Y ahora ya comenzamos una nueva serie de programas sobre Josué para saber si Josué también era un profeta o no. Y hemos visto en los pocos capítulos que llevamos que efectivamente también con Josué el Señor se comunica, le habla y le da un mensaje para el pueblo y le da repetidos mensajes, y Josué también le lleva esas instrucciones al pueblo. Por ejemplo, en la última clase vimos que el pueblo de Israel atraviesa el Jordán, y ese fue el pasaje en el que nos quedamos, que está en el libro de Josué y capítulo 4. Voy a leer en la versión del oso el verso 8. Dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué. Fíjense, allí ya está resumido el oficio del profeta, en este caso de Josué, que además se convirtió en el caudillo, en el líder político del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí dice que los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó. Ahora, eso que Josué les mandó fue que levantaran 12 piedras del medio del Jordán. Recuerden que ellos atravesaron el Jordán, que el método, por así decirlo, que usó Dios para eso fue que llevaran el arca e iban los sacerdotes, pero el arca la llevaban, recuerden ustedes, los levitas. El arca la llevaban cargada, porque recuerden que es una caja de oro, forrada de oro por dentro y por fuera, pero no es una caja muy grande, ¿verdad? Es una caja como de 1 metro de largo por 1 vara de alto y más o menos por 1 vara de ancho. Y los sacerdotes y los levitas llevaban el arca, y dice que todo el pueblo tenía que ir bien lejos, separado del arca, que vimos que eran 2000 codos, y ya vimos que eran como 900 metros que ellos tenían que ir lejos del arca. Pero el punto es que en cuanto los sacerdotes empiezan a tocar con sus pies el agua del Jordán, Dios hace que el agua se detenga, el agua que viene, ¿verdad? Porque siempre los ríos traen una dirección que viene de la fuente donde nace el río y va hacia el mar. Entonces el río se detuvo y siguió pasando el agua que ya estaba, ¿verdad? Pero como Dios detuvo el agua, llegó el momento en el que se quedó seco el río, y entonces ellos ya pasaron. Cuando los sacerdotes estaban en medio del Jordán, entonces hicieron pasar a todo el pueblo de Israel,
Y luego, cuando ya había pasado todo el pueblo de Israel, los sacerdotes ya entonces podían irse a la otra orilla, ¿verdad? Pero recuerden que la instrucción fue que colocaran una especie de monumento que consistía únicamente en 12 piedras. Pero las 12 piedras tenían que cargarlas 12 hombres, una piedra cada hombre, y cada uno de estos hombres era representativo de cada una de las tribus. Recuerden que ustedes que eran 12 tribus y entonces ellos Josué eligió a una persona de cada tribu específicamente para que cargara la piedra y la colocara en el centro del Jordán. Así que en el centro del Jordán amontonaron, por así decirlo, hicieron una torre de 12 piedras que eran el monumento, entre comillas, que simbolizaba el paso del Jordán. Pero aquí donde estamos leyendo dice que levantaron 12 piedras del medio del Jordán como el Señor lo había dicho a Josué. ¿Se dan cuenta? O sea, esto de que pusieran 12 piedras no fue una decisión simplemente que se le ocurrió a Josué, sino que Dios le había dicho a Josué. Y Josué, al comunicarlo al pueblo o al comunicarlo a los líderes, automáticamente estaba profetizando. Recuerden ustedes que profetizar es sencillamente dar un mensaje de parte de Dios. A veces Dios puede utilizar, recuerden ustedes que Dios puede utilizar cualquier persona, incluso puede utilizar las cosas, puede utilizar las situaciones para hablar. Estaba escuchando un mensaje de Marcos Vidal, recuerden ustedes que es un cantante español famoso, y lo estaba escuchando porque escuché también un videoclip de una canción muy conocida de él, que es Cara a Cara, pero interpretada por su hijo Joel Vidal, y que tiene una voz mucho más aguda que el papá, ¿verdad? La voz de Marcos Vidal es aguda, pero la voz de su hijo es más aguda. Entonces, es un muchacho, es un adolescente, y la voz, por supuesto, que es un timbre de voz muy agradable, ¿verdad? Entonces estaba cantando con su papá, porque en el video sale Marcos Vidal, y entonces empecé a ver uno de los mensajes de Marcos Vidal. Ustedes saben que él es pastor en España, en Madrid, pero estaba predicando en otra ciudad de España, y estaba predicando acerca de que la escritura lo dice, ¿verdad? La historia del profeta Balaam, que neciamente se dejó sobornar por un rey, y parece que el rey también se llamaba Balaam, y entonces el profeta Balaam se deja sobornar y va en dirección al rey, que lo quiere contratar, entre comillas, y solo que se va en un asno o en una asna, y dice que Dios envió su ángel porque a Dios le molestó la necedad, la actitud de Balaam, ¿verdad? Que siendo un profeta estaba dispuesto a servir a alguien que era enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces es cuando pasa la escena del asno, que se le aparece el ángel de Jehová, dice. Entonces un ángel de Jehová se le aparece, pero se le aparece con la espada desenvainada, solo que el burro es el único que podía ver al ángel. Balaam, siendo profeta, no podía verlo. El tema era acerca de las cosas que se pueden ver espiritualmente, para lo cual es necesario que Dios nos abra los ojos espirituales. No son cosas que se vean con estos ojos de nuestro sentido de la vista, ¿verdad? No son cosas de este mundo, no son cosas, por así decirlo, naturales, sino espirituales. Pero el punto es que el asno le habla a Balaam, porque el ángel no los deja pasar, y Balaam, como no mira al ángel, entonces estaba de golpear y golpear al pobre burro o al pobre asno, y entonces al fin el asno le reprocha, ¿verdad? Que por qué le pega, y entonces se ponen a platicar nada menos que un hombre con un asno, y ahí es donde Balaam entiende que el burro sí podía ver, porque al fin Dios le da a Balaam que vea
al ángel, ¿verdad? El punto es que allí hay una utilización de Dios, de un animal, de un burro, ¿verdad? O sea, Dios puede hacer hablar a los animales si Él quisiera, ¿verdad? Pero Él nos concedió solo a nosotros el lenguaje. Así que esto es muy importante, porque es a través de un mensaje que da Dios que una persona se constituye en profeta al recibir ese mensaje y al transmitirlo, en este caso al pueblo de Israel. Veamos, dice, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron consigo al alojamiento y las asentaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado hasta hoy. Así que definitivamente tenemos ahora que pasar al capítulo 5, porque ahora en este tema que estamos desarrollando, que es por supuesto basado en el libro de Josué, tenemos acá que Dios le vuelve a hablar a Josué acerca de la circuncisión. Acá tenemos en el capítulo 5 y del verso 2 en adelante, aquí hay que indicar que vamos al 5. Dice: en el tiempo del Señor, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué. Vean ustedes que aquí vuelve otra vez a reiterar, Dios le habla a Josué. Entonces esto ya es algo sobrenatural, esto ya es algo que actualmente solo algunos pastores, deberían ser todos, ¿verdad? Pero no todos, no siempre escuchas tú, incluso de tu pastor, que te diga: el Señor me habló hoy en la mañana y me dijo esto, esto y esto, o el Señor me habló ayer o la semana pasada. Es como, no es muy usual. Por supuesto, hay muchos pastores que, gracias a Dios, son hombres muy entregados al Señor y el Señor les habla. Entonces ellos obedecen, ¿verdad? Y dan la palabra o dan el mensaje que el Señor les ha dado. O sea, pero aquí está corroborando que el Señor está diciendo a Josué, y esto es lo que hace la diferencia entre un líder que puede tener buenas intenciones, que puede ser incluso un líder que crea en Dios, y puede ser incluso un pastor, puede ser alguien que quiera hacer la obra de Dios, pero no oye la voz de Dios. Eso es sumamente importante, que este pastor o que este líder escuche la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, hermanos, definitivamente no podemos transmitir un mensaje, porque no nos vamos a atrever a decir: el Señor dice tal y tal cosa, si no lo hemos oído que el Señor lo diga. Entonces puede ser, es muy delicado, porque puede resultar en un pecado para nosotros, ¿verdad? O sea, es muy delicado. Pero aquí todo lo que Josué hace es porque el Señor se lo dice. El Señor lo que le dijo es esto: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados. Se fijan, Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de Aralot, monte de los prepucios. Se fijan, entonces Dios le dice que preparen los cuchillos, porque en ese tiempo no había bisturís. Entonces había que afilar los cuchillos, seguramente con una piedra afilaron los cuchillos, de alguna forma los esterilizan, ¿verdad? Y hacen la operación del prepucio. Aquí dice que la hicieron, dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte Aralot. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas personas fueron circuncidadas? Porque dice: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, es a saber, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después
que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaban circuncidados. ¿Se dan cuenta? O sea, que circuncidaron a los hijos de los que salieron de Egipto. Pero recuerden ustedes que ellos estuvieron 40 años en el desierto, siempre con Moisés, por supuesto. Y durante esos 40 años, todos los que habían salido de Egipto ya eran adultos. Todos los adultos habían muerto y los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de estos que salieron. Eso se debió, ustedes saben, a la rebelión, a la rebeldía, a la desobediencia. Cuando tú tienes una actitud continua de desobediencia, entonces yo creo que se los he dicho, se los he confesado, porque me pasó a mí. Dios opta por dejarte, porque la Biblia dice, deja al necio en tu necedad, en su necedad. Entonces, si tú ya escuchaste el Evangelio, ya escuchaste que la Biblia es la palabra de Dios y que los consejos que te está dando la Escritura son consejos para que tú vivas. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, es para que tengas largura de días. O sea, te está dando un consejo maravilloso. Te está diciendo que al honrar tú a tu padre y a tu madre, al obedecerlos, al amarlos, al estimarlos, cuando tú ya eres grande y trabajas y ganas dinero, proveer para tus padres, bendecirlos, todo eso te trae a ti la bendición de la largura de días. Mientras que si tú eres un hijo injusto, que después de que tus padres te han apoyado, te han dado estudio, tú consigues un buen trabajo y te mudas a otro apartamento y ya ni les hablas, ya no los visitas, ya no les compartes de tu sueldo. Eso definitivamente es injusto, porque recuérdate que la Biblia te dice que debes honrarlos, y hay que honrar a los padres todo el tiempo mientras tú los tengas, porque tú no sabes cuándo se va a llevar Dios a tu papá o a tu mamá. Los que tienen la dicha de tener a sus padres, yo que ya no los tengo, les puedo testificar que es una de las bendiciones más grandes que pueda tener el hombre. Tener a su papá o a su mamá es una bendición inmensamente grande. Todos los que tienen a sus padres deben saber respetarlos, deben amarlos, deben comprenderlos. A veces, por supuesto, los padres tienen mal carácter. A veces puede ser que a ti te haya tocado un padre alcohólico o una madre que tiene mal carácter, es neurótica, podríamos decir, ¿verdad? Pero tú debes orar por ellos. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes ser un instrumento de Dios para que tus padres te salven. No siempre los hijos llegan a Cristo después de los padres. A veces es al revés, a veces son los hijos los que llegan primero y los padres después. Por ejemplo, a mí me pasó que yo acepté a Cristo antes y luego llevé a mi mamá a la iglesia. Bueno, yo llevé a mi mamá a la iglesia porque mi mamá ya había sido desahuciada de cáncer. Y yo la llevé todavía siendo ateo, pero ya estaba yo en un proceso porque Dios ya me estaba llamando, ¿verdad? Dios ya me había dado la primera visión, de la cual ya creo que les he hablado. Y entonces yo llevé a mi mamá a la iglesia, precisamente a una iglesia evangélica, a una de las iglesias del Calvario del actual apóstol Eliú Castillo, ¿verdad? El Calvario de la zona 6, y allí fue donde Dios me llamó ese día que habíamos llegado para que oraran por mi mamá, quizá Dios obraba el milagro de quitarle el cáncer. Ese día yo me entregué a Cristo, y entonces resulta que después de eso yo pues ayudé en cierta forma, ¿verdad? Porque lo que uno hace es pequeñísimo, es mínimo, porque ustedes saben que la gloria es siempre para Dios, y cuando hay una conversión no se debe al pastor, ¿verdad? Que le predicó, o al evangelista, sino recuerden ustedes que la conversión de una persona a Cristo siempre es por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. La obra de salvación, recuerden ustedes que no es de ningún pastor. El mérito de que alguien se entregue a Cristo
no es del evangelista, no es del pastor, no es del apóstol, no es de ningún humano. El mérito, hermanos, recuerden ustedes que siempre es un mérito del Espíritu Santo. Entonces, nosotros simplemente somos vasos, somos instrumento de parte de Dios para salvación de las personas. Vamos a continuar acá. Dice, bueno, aquí terminamos porque circuncidaron. Dice, los cuales aún eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué, fíjense, vuelve otra vez el Señor a hablarle: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Se fijan? Entonces, y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua. Aquí viene la Pascua en el verso 9 y 10. Dice, hoy he quitado, y los hijos de Israel asentaron en el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Recuerden ustedes que ellos ya iban rumbo a Jericó, porque esa fue la primera ciudad que ellos conquistaron. Y vamos a hablar más adelante de Jericó. Entonces, pero aquí ¿qué pasa? Celebran la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, recuerden ustedes que fue impuesta, fue impuesta porque era un mandato. Ellos tenían la Pascua como el mandato de la cena, en la cual tenían que asar la carne del cordero, y obviamente al asar cualquier comida, obviamente hay humo, ¿verdad? Entonces era un tipo del sacrificio de Cristo. Recuerden ustedes que el apóstol Juan dice, refiriéndose a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recuerden ustedes también que Jesús ya era el Cordero de Dios, que había sido elegido, había sido predestinado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para la remisión de los pecados, para pagar el precio de la salvación, en este caso del pueblo de Israel, pero también de toda la humanidad. Entonces ellos aquí están celebrando la Pascua. La Pascua la habían celebrado la primera vez, recuerden ustedes, el día anterior o la noche anterior al día o al momento en el que iba a llegar el ángel de parte de Dios a herir a los egipcios. Ustedes recuerden que esta fue la 10ª plaga, y les dicen que con la sangre del cordero tenían que manchar el dintel de las puertas. Entonces ellos manchan el dintel de las puertas con sangre, y esto permite que el ángel heridor, el ángel que llegó a matar, porque el ángel llegó a matar definitivamente a los primogénitos, no solo del faraón, sino de todos los egipcios, incluso los primogénitos de los animales. O sea, no se salvaron ni los animales. Y ellos, ustedes saben que ese cordero lo acompañaban con legumbres amargas, porque tenían que experimentar el sabor de lo amargo que había sido estar 400 años. ¿Se pueden ustedes imaginar cuántas generaciones puede haber en 400 años? Digamos unas 10 generaciones o más, por lo menos unas 10 generaciones habían pasado en Egipto de esclavos. Así que ellos comían el cordero asado con las legumbres amargas, pero también los panes que les llamaban ácimos, porque no tenían levadura, ¿verdad? O sea, el pan era un tipo de pan como ahora podemos ver el pan blanco, tal vez, ¿verdad? Que no tiene, creo que no tiene levadura, pero eso es un pan sin levadura. Así que ellos tenían que tomar la Pascua, y la Pascua, ustedes saben que es una tradición que el pueblo de Israel continuó celebrando. Vamos a ir adelante. En el verso 13 siempre del capítulo 5 hay algo interesante. Dice, y estando Josué cerca de Jericó, miren lo que pasa, porque ya nos dice aquí que ellos celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. O sea, ya habían
atravesado el Jordán y ya estaban establecidos en el llano, en los llanos de Jericó, pero obviamente la ciudad estaba más adelante. Pero aquí Josué dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué yéndose hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Miren qué interesante, porque era un guerrero, porque tenía la espada desenvainada. Y él respondió: no, mas yo soy el príncipe del ejército del Señor, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Miren qué interesante es la actitud de Josué, porque el personaje le dice que no, que él es el príncipe del ejército del Señor, o sea, era un ángel. Y sin embargo, es probable que tuviera forma de hombre. ¿Por qué? Porque aquí la escritura no nos dice que tuviera alas, no nos dice que tuviera un resplandor, un brillo. Pero lo interesante es que Josué, cuando el ángel le dice que él es el príncipe del ejército de Dios, del ejército de Jehová, entonces él se postra. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Miren qué interesante cómo se manifiesta Dios. En este caso ya vemos que aquí hay una manifestación de una manifestación divina, ¿verdad? Él está diciendo que es el príncipe del ejército de Jehová. Entonces es un personaje que viene del cielo. Y esto tampoco pasa actualmente. Hay iglesias que sí creen en la visitación angelical, pero hay iglesias que no. O sea, hay iglesias que no creen tampoco en la profecía. Hay iglesias que sí creen en el mover del Espíritu Santo, y en ese mover del Espíritu Santo durante el culto, Dios puede tocar a alguien y puede darle una palabra profética para la congregación. Pero también en determinado momento Dios puede enviar ángeles. Lo que pasa es que necesitamos tener los ojos espirituales para ver. Y Josué, no cabe duda que era un hombre espiritual, porque Josué nada menos que oía la voz de Dios y Dios le hablaba y Josué obedecía, y era prácticamente una actuación profética la que tenía Josué. ¿Por qué? Porque él estaba recibiendo un mensaje y estaba transmitiéndolo. Ven que acabamos de leer que le dice que debe circuncidar al pueblo, y él circuncida al pueblo, o sea, obedece. Y recuerden ustedes que también los príncipes, los principales de todo Israel le dicen a Josué que ellos lo van a obedecer, y que también si alguien desobedece a las palabras de Josué, la sentencia es la muerte. O sea, el mismo pueblo de Israel respaldó a Josué, y eso es muy importante, porque la iglesia es la que debe respaldar al pastor. El pastor no necesita, por así decirlo, convencer o como hacen los políticos, ¿verdad? Que ya sabemos que los políticos tratan de granjearse el favor de la gente para que voten por ellos, aunque ya saben ustedes que como acaba de haber elecciones, ustedes saben que va a haber una segunda vuelta, le llaman, ¿verdad?, para elegir al presidente de nuestra nación. Pero el punto es que los políticos sí se granjean ese respaldo, sí se ganan, por así decirlo, sí compran, entre comillas, ¿verdad?, de alguna forma, compran a los votantes para que los apoyen. Pero en el caso de los líderes cristianos, en el caso de los pastores, vemos aquí que el mismo pueblo le hace ver a Josué que ellos van a apoyarlo, ellos van a obedecerlo, que solamente le ponen de requisito que Dios esté con él. Entonces eso lo leímos al principio, en los primeros capítulos. Ahora estamos acá donde está hablando el ángel, ¿verdad? El ángel el ángel que llega. Y ahora vamos a pasar al capítulo 6, en el verso 2.
miren, ya el Señor le habla. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Miren bien, aquí le está dando Dios la estrategia a Josué. Esto lo saben ustedes perfectamente, pero es muy importante ver cómo el profeta también puede tener ciertas estrategias. Esto de darle la vuelta a Jericó, que es lo que le está diciendo el Señor a Josué, esto, por así decirlo, ya lo saben todos, ¿verdad? Todos los que son cristianos ya sabemos esta historia de Jericó, pero puede ser que haya gente que no. Puede ser que haya gente que recién está escuchando el Evangelio, y es importante que la gente conozca el Antiguo Testamento, porque a veces por diferentes razones no leen el Antiguo Testamento. Incluso muchos cristianos no se toman el tiempo para tomar la Escritura y leerla. Yo les he contado la anécdota de que estuve en una ocasión en una iglesia del área de Gerona, del barrio Gerona de la zona 1. Me reservo el nombre de la iglesia y por supuesto me reservo el nombre del pastor, pero yo les pregunté, porque me dieron el privilegio de predicar, les pregunté a los hermanos que quienes conocían la historia de Josué, que por favor levantaran la mano, y aunque ustedes no lo crean, nadie levantó la mano. O sea, algo increíble. Es posible que alguien de ahí, además del pastor, porque el pastor por supuesto que conocía la historia de José en Egipto, ¿verdad? De José, el hijo de Jacob. Pero el punto es que ninguno levantó la mano, entonces parecía como que nadie conocía esa historia. Así algunos no conocen esta historia de Jericó. Dice, cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca. De aquí viene el asunto de los shofares, ¿verdad? Porque esto es un cuerno de carnero. Ustedes ya saben que era un cuerno precisamente de los carneros y que se soplaba y producía un sonido. Pero qué interesante que Dios le pone aquí hasta la cantidad. Le dice que tienen que ser 7. Fíjense bien, le dice que tienen que ser 7 sacerdotes. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. ¿Ya se fijaron? Primero, durante 6 días, una vuelta por día. Esas son 6 vueltas. Pero el 7º día dieron 7 vueltas. Entonces 7 más 6 son 13 vueltas. Ellos dieron realmente 13 vueltas. Pero el último día fue el día que dieron 7 vueltas. Dice, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyeres el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Así está escrito acá, ¿verdad? Entendemos que es un lenguaje un poco antiguo. Y llamando Josué dijo a hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca del Señor. Fíjense bien que el Señor le dijo 7 y Josué les da el mensaje con 7. O sea, una de las características del profeta es que si al profeta le dicen 7, el profeta tiene que dar 7. No puede él decir 8 o 6, o no puede inventar él ningún número. En eso se conoce realmente quién es el que es profeta, el que sencillamente hace la voluntad de Dios. Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo: pasad y cercad la ciudad, y los que están, dice, y cercad la ciudad, y los que están, aquí se me, y cercad la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Miren bien. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros pasaron delante del arca del Señor. Miren qué interesante, ahora había que pasar delante del arca del Señor.
y tocaron las trompetas y el arca del pacto del Señor los seguía. Ahora es al revés. Ahora ya no van ellos detrás del arca, sino el arca va detrás de ellos. Miren qué interesante. Aquí cambió la estrategia. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la congregación iba detrás del arca andando y tocando trompetas. ¿Ya se fijaron? Iban los guerreros, iban los sacerdotes, iba el arca, y atrás del arca iba el pueblo. ¿Ya se fijaron? E iban tocando trompetas. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, o sea, no gritarán, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces daréis grita. Aquí dice así, daréis grita, ¿verdad? O sea, gritaréis, pero porque este es el lenguaje de la Biblia del oso. El arca pues del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al real, en el cual pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando los 7 trompetas de cuernos de carneros, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las trompetas. Miren, todos los días tocaban las trompetas. Y los armados iban delante de ellos, y la congregación iba detrás del arca del Señor, andando y tocando las trompetas. O sea, en la congregación también había trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al real. De esta manera hicieron por 6 días, tal y como se les había dicho. Y al 7º día se levantaron cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Acá está las 7 vueltas. Recuerden ustedes que fueron 7 vueltas, pero al 7º día. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes hubieron tocado las trompetas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: dad grita, o sea, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad, mas la ciudad será anatema al Señor, ella con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab. Recuerden que había una ramera que había escondido a Josué y a Caleb, que eran los espías, y ella los escondió, pero ella les hizo jurar que cuando ellos conquistaran la ciudad de Jericó, que le prometieran ellos que a cambio de que ella no los delatara, ellos le prometieran que ella iba a no ser dañada, o sea, a ella no la iban a matar. Y entonces ella quería que además de ella no mataran a su familia, y ellos hicieron un convenio con ella y le dijeron: está bien, pero solo si están en tu casa los familiares, no los vamos a matar, pero si están afuera de tu casa, los matamos. Entonces ella ese día metió a toda su familia a su casa. Entonces dice: pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, para que no hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas todo el oro, la plata, vasos de bronce y de hierro sea consagrado al Señor, y venga el tesoro del Señor. Miren, aquí Josué está dando instrucciones acerca de que el oro y la plata iban a ser consagrados a Dios, ¿verdad? Entonces esto ya estaba establecido. Entonces el pueblo dio grita, o sea, gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, dio el pueblo grita, ¿verdad? Gritó el pueblo con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Se fijan? Esta es una historia que ustedes tal vez ya conocían, y es una historia muy famosa, porque resulta que así fue como se tomó la ciudad de Jericó. Nada menos que los arqueólogos han descubierto que efectivamente Jericó sí existió, y que efectivamente ya solo quedaban los cimientos de los muros, porque los muros se derrumbaron, y eran ciudades que tenían muros grandísimos, eran muros que tal vez eran del ancho de este cuarto, ¿verdad? O sea, eran muros gruesísimos, porque encima de los muros, recuerden ustedes que a veces vivía gente encima de los muros, o podían pasar carros encima, o sea, eran sumamente gruesos esos muros. Entonces, definitivamente, esta historia, ya vamos a terminar, porque se nos fue el tiempo, una de las historias más importantes, vamos a ver en el verso 27 cómo termina esto, porque en el verso 16 es donde ellos gritan. Verso 27, fue pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.
Vamos a leer el 26. Y en aquel tiempo Josué juró diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos y en sus menor asiente sus puertas. O sea, Josué estaba mandando una maldición para que esa ciudad no se reedificara. O sea que recuerden ustedes que ellos estaban en una campaña de conquista. Ellos estaban como un pueblo conquistador. Habían sido un pueblo esclavo, ahora habían pasado en el desierto 40 años liderados por Moisés, pero esta ya era otra etapa de la vida de ellos. 40 años después del éxodo, estaban entrando a la tierra a la tierra prometida, ¿verdad? Que es Canaán, que es la actual Palestina, ¿verdad? Entonces, ellos habían venido de Egipto, que ustedes saben que está al norte del África, y habían ido hacia el norte. Y habían llegado al Jordán. Y recuerden ustedes que de este lado del Jordán, digamos del lado este del Jordán, el que está, por así decirlo, más cerca del Mediterráneo, era la parte que le quedó a la tribu de Manasés, ¿verdad? Y del otro lado iban las otras 10 tribus. Entonces, estos acontecimientos son tan importantes. Vamos a terminar ya, casi se nos fue el tiempo, pero todavía en unos minutos vamos a ver ya solo para terminar, en el capítulo 7, resulta que hay un hombre que se llama Acán, que él toma, en el verso 10, toma cosas que no debió tomar. Lo que pasa es que después de esa conquista, vamos a leer en el verso 1, capítulo 7, dice: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, o a Ai, ¿verdad? Pero parece que se pronuncia Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres y tomarán a Jai. Porque no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Imagínense ustedes, ellos ya conquistaron Jericó y ahora van a conquistar a Jai, pero resulta que les va a pasar algo malo. Dice: y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los mataron en una bajada. Por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Miren lo que hacían en esa época cuando había una tragedia. O sea, este fracaso, esta derrota ante los moradores o ante el ejército de Jai fue motivo de duelo, fue motivo de tragedia, ¿verdad? Porque dice que no había necesidad de mandar a 50,000, sino que mandaron solo 3,000 porque eran pocos, y sin embargo los de Jai ganaron. Ahora, ¿por qué ganaron? Le dice Josué al Señor: ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Miren qué interesante. O sea, hay momentos en los que si Dios te habla y tú te pones a orar, es probable que sean momentos en los que Dios te diga: no, ahorita no es momento de orar, ahorita es momento de actuar. O sea, hay momento de orar y momento de actuar, y este momento no era de orar. Dice:
Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado el anatema. Ya sabemos que el anatema es lo maldito. No debían tocar ninguna de las cosas de Jericó porque estaba bajo maldición. O sea, maldito el que tocara las cosas de Jericó. Y el problema es que uno de los israelitas, ya leímos que es Acán, tomó de lo de Jericó. Dice, y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado en sus vasos. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han estado en el anatema, ni estaré más con vosotros. Miren qué delicado. O sea, en este momento, cuando tú desobedecías a Dios, estabas prácticamente en una situación de vida o muerte. Si tú obedecías a Dios, vivías y tenías éxito. Pero si tú desobedecías a Dios, tenías fracaso y tenías muerte, porque esto es delicado. Lo que pasa es que actualmente la gente no acepta, no cree, no reconoce que hay una sentencia sobre la humanidad, ¿verdad? Ya sabemos que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Aunque tú veas a tus hijos y son preciosos, y si tienes una nena, es una princesa y tú la ves maravillosa. Y por supuesto, los niños son inocentes, los niños son como angelitos. Pero cuando esos niños crecen, ellos están destituidos de la gloria de Dios. Tienes tú que llevarlos a los pies de Cristo. Tienes tú que enseñarles a que ellos deben oír el Evangelio y deben creer en el Evangelio. Y sobre todo tú, que eres el padre, o tú que eres la madre, eres el encargado de llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero vamos a continuar con esta historia del anatema, que es el robo que cometió Acán. Ahí estamos leyendo, es uno de los israelitas que tomó cosas, agarró cosas que no debió agarrar, y prácticamente el Señor le está diciendo a Josué que se las robó y que además mintió, las escondió y mintió. Entonces, esto por supuesto solo lo puede saber un profeta. ¿Por qué? Porque esas eran cosas que él hizo a escondidas y Dios se las dijo. Entonces hay profetas a los cuales Dios les dice ciertas cosas que solo Dios las sabe, y entonces esta es una señal de que alguien es profeta. Pero vamos a dar gracias en esta tarde porque hemos podido dar este estudio, y vamos a continuar con Josué en el próximo programa, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por este canal maravilloso de Aspa Visión, que transmite programas de edificación. Padre, gracias por cada uno de los pastores que tú has invitado a este canal para que prediquen, para que enseñen. Gracias, Señor, por los apóstoles que vienen acá, por los profetas, los evangelistas que pueden predicar tu mensaje de salvación en Cristo Jesús. Señor, sobre todo que tu palabra siempre llegue a los corazones de los televidentes, Señor, con el toque, con la unción, con el respaldo de tu Espíritu Santo, porque las palabras de los hombres, de nosotros los hombres, son vanas, pero tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Señor, en el nombre de Jesús, que no sean nuestras palabras, sino que sea tu palabra, Señor, la que tiene espíritu y la que tiene vida. Que sea tu palabra, Señor, la que llegue a los corazones de los televidentes. Que sea tu mensaje, Señor, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Que sea tu mensaje de perdón de todos aquellos que se acercan a Cristo por fe, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, la que salve esos corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que haya cada día más y más salvos, que haya cada día más y más personas que abran su corazón, que se rindan a los pies de Cristo, y que haya más personas, Señor, cada día que escuchen tu palabra, que se sienten a escuchar tu palabra, que se sienten a leer tu palabra, a meditarla, Señor, a orar a ti en el nombre de Jesús para que tú los salves, para que tú los renueves, para que tú los libertes, Señor, para que tú los sanes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están enfermos en casa, para que sea el dedo divino de tu Espíritu Santo, como decía Jesús,
el que toque, Señor, esos cuerpos, y en el nombre de Jesús y por la virtud del nombre de Jesús, por la virtud, Señor, de tu palabra que dice que por sus llagas hemos sido curados, que por esa virtud, Señor, haya milagros en los corazones, en los cuerpos de mis hermanos y de todos los televidentes, Padre, que sea la obra de tu Espíritu Santo, que sea el nombre de Jesucristo glorificado para siempre, porque a Él es toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor, recibe la alabanza en este canal en todo momento, que siempre haya labios que confiesen tu nombre, labios que te agradezcan. Padre, te agradecemos profundamente por el privilegio de poder predicar tu palabra, y te agradecemos, Señor, por la obra divina, maravillosa que hace tu Espíritu Santo en cada corazón de los televidentes. Gracias, Señor, infinitas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.